Hola, buenas a todos, espero que estén todos bien. Seguramente muchos buscan cómo hacer tablas en Word o cómo modificar o otras cuestiones relacionadas con tablas y no lo encuentran bien explicado. Pero eso no pasa con mis videos, ya que como siempre digo, un tutorial no debe obviar aspectos que se utilizan en un tutorial. Entonces vean el video completo y verán la gran diferencia. Sin más, vamos con esa explicación. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir un Word. Vamos a abrir un nuevo Word. Voy a hacer más grande el zoom. Entonces lo que vamos a hacer es insertar una tabla. En este caso, para el ejemplo, voy a poner una tabla de 3 columnas donde justamente podemos poner, bueno, para el ejemplo pongamos cualquier cosa, pero en realidad pueden tener tema 1, tema 2, yo pongo A, B y C, y luego me posiciono al final de esa tabla. Ustedes, como están viendo acá con el cursor donde está en círculo amarillo, entonces ahí hacemos un enter y ahí se nos ingresa una nueva fila a nuestra tabla y ahí escribimos, y luego en el otro lo mismo. Bien, entonces ahí tenemos nuestra tabla. Entonces acá son varias cuestiones que hay que considerar. De todos modos, tablas en profundidad, cómo hacer, combinar, cambiar, darle formato, letra, darle grosor, color, etcétera. Eso en otro video se lo explico con mayor detalle, que se lo voy a dejar en la descripción de este video. Bien, entonces continuando con esto, ahora nosotros lo que queremos es poner otra tabla con el mismo formato donde solamente va a cambiar la información. Bueno, para hacer eso, lo que tenemos que hacer primero es, nos posicionamos acá en esta tabla, acá donde se muestra en amarillo, y ustedes pueden, a ver, vamos a hacer un poco más grande el zoom. Entonces acá ustedes pueden ver que justamente se nos remarca donde el cursor amarillo, flecha arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces hacemos un clic ahí y se nos remarca toda la tabla. Luego, con el botón secundario del mouse, de todos modos, si ustedes no conocen muchos términos de lo que hablo cuando digo botón secundario, etcétera, control alt, etcétera, etcétera, se lo dejo en la descripción de este video para que vean en detalle todas las funciones que uno utiliza en general para el ámbito de lo que es la computación el día a día. Continuando, entonces, una vez que tenemos presionado esto, presionamos el botón secundario del mouse y ahí se nos abre varias opciones. Ahí vamos a la opción que dice copiar. Luego posicionamos fuera de la tabla seleccionada con el botón primario del mouse, hacemos un clic y ahí se nos queda el cursor titilando, como ustedes pueden ver, y luego hacemos un enter. Luego, nuevamente con el botón secundario del mouse, se nos abre varias opciones y ahí nos dice opciones de pegado, y acá hacemos clic en la primera opción. Ahora, como nosotros queremos cambiar la información directamente, nos posicionamos al final de toda nuestra información, mantenemos presionado el botón primario del mouse hasta que se nos seleccione todo, y luego presionamos la tecla suprimir y se elimina toda la información. O la otra forma, para eliminar toda la información, pero puede suceder que ustedes están usando tabulación, algún tipo de ítem, entonces en ese caso sí o sí no es recomendable utilizar esta opción, donde justamente yo lo que hago es me posiciono en esta fila de esta tabla, hacemos un clic con el botón primario del mouse y se nos remarca toda esa fila, y luego hacemos clic con la tecla que dice suprimir y se elimina toda la información, y ahí se elimina totalmente. Ahora, como yo les decía, si ustedes tienen remarcado de esta forma, tienen así, entonces no les conviene hacer esta opción que les dije de seleccionar todo y eliminar. Entonces lo que tienen se posiciona en esa información que queremos eliminar, ahí les queda titilando el cursor, entonces luego hacen con el escape o con la tecla de volver hacia atrás, hacemos enter hasta terminar de borrar la información y luego escribimos la nueva información que queremos escribir. Y entonces ahí tienen una forma. Ahora, estas viñetas que puse, ¿cómo puedo manipularlo? ¿Cómo puedo aplicarlo? Bueno, de todos modos, en la descripción de este video se lo dejo un enlace para que puedan trabajar correctamente y cómo hacer, porque hay muchas funciones que se debe explicar para que pueda uno utilizar correctamente este tipo de opciones de Word. Bien, continuando con nuestra tabla, entonces ahora ustedes quieren repetir lo mismo con otra tabla. Entonces voy a reducir el zoom de este Word para que puedan verlo. Voy a reducir y ahora hacemos exactamente lo mismo. Nos posicionamos en ese, como yo les decía, acá en esta flechita de la tabla en la esquina superior. Entonces hacemos clic ahí y se nos remarca toda la tabla.
y luego hacemos botón secundario de mouse sin salir de esa opción que remarcamos. Entonces luego hacemos la opción copiar y luego hacemos pequeño zoom, luego nos posicionamos al final de esa tabla y presionamos el botón primario del mouse y se nos queda titilando el cursor en esa última fila por fuera de la tabla. Luego hacemos un enter y luego botón secundario del mouse, vamos a opción de pegado y hacemos pegar. Luego, como queremos repetir varias veces la tabla, ya sea con la misma información o luego vamos a modificarlo, continuamos pegando nuestra tabla y luego modificamos las tablas. Entonces hacemos un enter, luego nuevamente botón secundario del mouse, vamos a opción de pegado, en la primera opción pegar, luego hacemos un enter, luego lo mismo porque entra una tabla más en el tamaño que yo le di, y luego opciones de pegado y enter. Y entonces ahí pueden ver que sí, puede entrar una más, hacemos un enter y hacemos botón del mouse y enter. Bien, ahora una vez que nosotros tenemos todo esto, ahora ustedes seguramente capaz sucede que usted necesita una tabla mucho más grande para poder escribir mayor información, o puede ser que necesiten 4 columnas en vez de 3, etc. Entonces en ese caso lo que tienen que hacer, y siempre deben tener cuidado, de todos modos en otro video se lo explico con mayor detalle cómo trabajar, de qué otra forma se puede tener un margen en nuestra hoja de Word apropiado, pero eso se lo dejo en la descripción de este video. Bien, entonces lo que hacemos acá, vamos a checar los márgenes, acá donde está el cursor color amarillo, y dejamos ahí. Lo mismo hacemos en esta otra parte superior, hacemos lo mismo, corremos hasta este punto, acá de este otro lado lo mismo, hacemos hasta ese punto y vamos a reducir el zoom para hacer la parte de abajo y hacemos lo mismo, ese margen y listo. Bien, ahora la otra cuestión acá que es importante, vamos a hacer un poco más grande el zoom, es que acá tengo mucho margen, o sea mucho espacio, entonces lo que tengo que hacer es reducirlo para de ese modo poder hacer que tenga más tabla en esa hoja de Word. Entonces lo que primero que vamos a hacer es, hacemos un clic con el botón primario del mouse en ese espacio, como están observando ahí, luego vamos a inicio, y luego acá pueden observar que acá hay fuente o estilos de letra, y acá el tamaño de la fuente o de la letra. Entonces ahí lo que hacemos un clic y ahí vamos a poner 3 y hacemos un enter. Y como pueden observar, se redujo el espacio que hay entre tablas. Ahora, para que tenga un menor espacio posible hasta un cierto punto, porque de ahí no es aconsejable, porque puede ser que cuando uno manda a imprimir puede que quede pegado entre tablas. Entonces luego lo que tenemos que hacer, vamos a formato. En formato vamos a ir a la opción donde justamente dice espacio, y ahí hay una opción que es antes y después. Acá, como están viendo, tiene el número 8. Entonces ahí lo que vamos a hacer es, hacemos un clic y vamos a escribir, o sea, vamos a poner el número 3 y luego hacemos un enter. Y ahí pueden observar, acá pueden observar que el margen, o sea, el espacio que quedó entre tabla se redujo, y eso es lo aconsejable, que yo en sí recomiendo, tanto para que puedan recortar en algún momento o para que realmente puedan diferenciar a simple vista una tabla de otra. Y hacen lo mismo entre una tabla y la otra. O sea, bien, una vez que terminamos de hacer todo eso, vamos a ver que vamos a tener un espacio considerable para que pueda entrar una o dos tablas más. Entonces, de ese modo se trabaja las tablas. Obviamente hay muchas funcionalidades, muchas formas de trabajar, pero eso, como les digo, en otros videos subsiguientes iré explicando cada uno de ellos. Bien, acá como pueden observar quedó un margen y hace lo mismo, botón secundario, copiar. Bien, entonces lo que sí me olvidé decirle es que si ustedes nunca le dan, o sea, a ver, vamos a hacer un poco más grande una vez percibir mejor. Entonces ahí pueden observar que en las opciones de pegado directamente le están mostrando, o sea, se posicionan ustedes en una de esas y va a ir cambiando, ¿ve? Ahí, acá le está, es más, diciendo combinar tabla, acá le está diciendo conservar el formato original. Entonces si nosotros hacemos clic en la primera opción,
queda pegado una tabla con la otra. Ahora, si yo hago la segunda opción, hago clic, ahí también queda pegado la tabla. Entonces, por esa razón es recomendable siempre que hagan un enter. Y luego recién hagan botón secundario del mouse y ahí ven que cambió las opciones de pegado incluso. En la primera y la segunda cambiaron la forma de pegado. Y hacen clic en la primera. Entonces ese es el error que cometen. Y no es bueno que ustedes hagan que esta tabla se mueva para todos lados. Es decir, yo veo que en muchos casos, porque les digo, trabajo constantemente con muchos clientes donde hacen miles de formas de tablas con diferentes tipos de combinación, como le dije en un principio. Más adelante le explicaré cada una de ellas, y realmente es un despiole de la forma que se desconfigura la tabla al no trabajar de la forma que yo les explico en diferentes videos para que no les suceda eso. Entonces, de esa forma es mucho más fácil de modificar, eliminar tablas o varias tablas. Bien, entonces eso sería todo por este video. Espero que se haya entendido, que hayan visto completo el video, y si es la primera vez que ves mi video o ya viste varios y todavía no te suscribiste, espero que esta vez te suscribas, que me des un me gusta. Desde ya, muchas gracias.